qué nació. A ver, vamos a Así, hacerla, ¿no? así es, Raúl, y ya hacíamos el examen por ahí contigo, Raúl. Fecha de nacimiento, ningún problema. Sí, esa está clara. Esta está muy clara, está muy clara. fácil. Sí. Pero la segunda, el día que descubrí para qué nací. Esa es una fecha que no cualquiera se detiene un día a investigar un poco, a reflexionar un poco, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací en realidad? Y yo creo, desde mi punto de vista, como las personas no van a poder contestar esta pregunta, entonces yo les digo, pues vamos a poner la fecha de hoy, 26 de octubre del 2016 a las 2 de la tarde, y entonces le vamos a poner que vamos a nacer para ser felices, y para ser exitosos, y para vivir plenamente. Y quiero decirte que por más de 40 países que he visitado, nadie me dice, no, a mí me encanta sufrir y fracasar, y eso de ser felices no me interesa, todos queremos ser felices. La siguiente pregunta es, ¿por qué no lo podemos lograr? Si la gran mayoría queremos ser felices, ¿por qué no lo podemos lograr? Y la respuesta es porque no sabemos cómo se logra. Y tú lo acabas de decir, es pensar en positivo, aún en las cosas negativas. ¿Cómo encontrarle lo positivo a las cosas negativas? Y para eso tenemos que entrenarnos mentalmente. Ser feliz es un entrenamiento, pensar es un entrenamiento mental, una forma de pensar positivamente de las cosas negativas. Ser felices es simplemente así, pensar positivamente de las cosas negativas. Pensar positivamente de las cosas positivas no tiene muchos chistes, pensar positivamente de las cosas negativas. Y mi libro, que tú lo mencionabas ahí, tiene 3 de mis experiencias más dolorosas, más difíciles, de esas cosas que no quisieras que te pasaran, pero ya que te pasaron le vas a sacar lo mejor. Y yo tengo ese don de haberle encontrado esas cosas positivas a esas cosas negativas, a esas cosas que pasan en la vida, porque todos tenemos cosas negativas que nos pasan. Y eso es lo que me hace compartir casi al mundo este proyecto de propósito de vida, ¿no? Sí. ¿Quién no tiene algo negativo que le ha pasado? Marcelino, la gente se está preguntando afuera, los que te están escuchando dicen, wow, ¿y esta persona por qué razón, cómo nació, cómo llegó a este proyecto? Me imagino que tu vida desde pequeñito fue enfocado escuchando, trabajando en esto. Yo quiero que le digas a la audiencia cómo fue la vida de Marcelino. Una vida bastante difícil, una vida quizá como la mayoría de la gente que nos escucha, de una pobreza bastante fuerte. Por ahí lo platico constantemente, de no ir a la escuela hasta los 9 años, de no saber qué es un cepillo dental, una pasta dental. Mi mamá le decía a mi papá, lo voy a comentar aquí hoy especialmente en tu programa, mi mamá le decía a mi papá, Pablo, ¿por qué? Mi papá se llama Pablo, ¿por qué no nos compras una sillita, una mesita? Y mi papá le decía, Nacha, se llamaba Ignacia, no estés pensando en cosas de ricos. Una silla y una mesa es de ricos y nosotros somos pobres, así es que acostúmbrate a comer en el suelo. Y pues todos comíamos en el suelo, porque una mesa y una silla eran de gente rica. Ese fue mi inicio, así es de que salir de ahí pues fue bastante difícil. Pero ¿qué dije? Hay que ver las cosas negativas. Hoy viajo por más de 40 países, siempre tenemos ciertas empresas en la mayor parte de los estados de México, así es de que sé vivir ese momento difícil de la pobreza, pero también disfrutar los momentos en que podemos hacer lo que queramos hacer, siempre y cuando eso sea positivo para todos, sea bueno para todos. Y lo puedo hacer, conozco ambos mundos, ¿no? Sí. Y eso comparto mi experiencia con el público. Marcelino, pero te comento que fue un comienzo de vida muy duro. No fue nada fácil lo que nos estás comentando. ¿Cómo puedes llegar y conectarte a esta información que estás compartiendo con el mundo? Cuando estamos en ese momento difícil, en ese momento doloroso, yo salgo de ese rancho por cosas de mi mamá y de mi papá, y salgo a una ciudad, y entonces en esa ciudad comienzo a observar gentes que viven en otro mundo, que tienen su carrito, que tienen su televisión, que tienen su casa, que pueden salir de vacaciones. Quiero decirte que mira, nosotros éramos una familia única en Río Bravo, que no teníamos un primo. Yo llegaba a pensar que esas familias que tenían dinero, que tenían carro, que tenían sus viajes y sus vacaciones y estudiaban,
hasta era parte de tener un primo y un sobrino, porque yo no sabía que tenía un sobrino, un primo, yo no sabía que era eso, porque no tenía a nadie ahí en la ciudad. Yo pensé que todos eran parte de ser pobre y de ser rico. Entonces yo acuñé una frase desde los 10 años, yo creo, que era: el que tiene dinero tiene todo. Y entonces me dediqué a hacer dinero y a hacer dinero y a hacer dinero. Y afortunadamente he sido muy bendecido con todas las cosas que he emprendido y gané muy bien. Ha sido exitoso sumamente en los negocios. Pero quizá tu pregunta es: ¿cómo fue que entramos al libro? Hombre, pues aquí vamos a platicar la historia difícil. En la familia, yo me caso a los 19 años. Y yo creo que esto fue muy irresponsable de mi parte hacer eso, porque no está uno preparado para un compromiso de ese tamaño, ¿no? Así es de que me caso a los 19 años, yo creo, y todavía hasta ahorita yo creo que sigo siendo irresponsable, porque no se le entiende a la familia. No pienso que sea así. Y ese matrimonio, que para los que no me están viendo aquí, mi esposa está escuchando conmigo esto que estoy diciendo, y entonces nos separamos después de 8 años, 9 años y 5 hijos nos separamos, y yo me vuelvo a casar nuevamente, otro matrimonio de 14 años y 2 hijos. Y así es de que a la edad de 44 años míos, en el año 2000, yo pierdo mi segundo matrimonio y estoy solo. Y ahí está la otra parte que le faltaba. Este es otro aspecto negativo, que muchas personas no se pueden superar, no pueden superar una adversidad de ese tamaño. Sí. Y para mí fue difícil, pero pedí ayuda a una psicóloga que duramos 7 años, toda la familia trabajando ahí. Y entonces sabía que a mi proyecto de que el que tiene dinero tiene todo, le faltaba esta parte. No es el que tiene dinero tiene todo. Yo creo que hay que trabajar más allá de solamente el dinero. Yo creo que en este mundo tenemos una parte material y tenemos una parte espiritual. Y a mí me faltaba trabajar en la parte espiritual. Así de que cuando me toca eso, aquí viene de una adversidad muy grande, que yo nunca hubiera deseado ni querido. Pero bueno, ya que pasó, pues vamos a sacarle lo mejor provecho. Así de que ahí nace, Raúl, propósito de vida que hoy compartimos en muchos países del mundo, que me toca viajar y que he podido tener la oportunidad de hacerles esa pregunta: oye, ¿que quién no le gusta ser feliz? ¿Y tú no te gustaría ser feliz? Y en todo el mundo queremos ser felices. Así es de que esa es una bandera que yo tengo muy fuerte, de queremos ser felices. ¿Y por qué no lo logramos? Porque no sabemos que es una forma de pensar. Y entonces cuando llegamos a una forma de pensar y un entrenamiento mental, aquí viene un segundo tema que tampoco recurre: ¿qué es la mente? ¿Y cómo funciona la mente? Entonces yo le pregunto al público, ¿creen que tenemos una mente o creen que somos una mente? Y la respuesta es: somos una mente, somos un pensamiento, somos una conciencia. Y cuando empezamos a entender esa parte espiritual, entonces nuestra vida cambia muchísimo, porque ahora sí conocemos los dos mundos. A veces cuando nosotros tenemos unos días de vacaciones, queremos irnos a los ríos, a los mares, a las montañas, y se siente cómodo. Y yo le pregunto: ¿por qué haces eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos conectar con nuestra naturaleza humana. Esa es nuestra naturaleza humana, ese es nuestro origen. Pero ¿qué pasa cuando queremos conectar a una naturaleza más allá de lo humano, sino de nuestra mente? Entonces recorrimos a una iglesia y también nos sentimos igual, en paz. Y por eso es que mucha gente va a la iglesia. Pero yo creo que cuando hablamos de conectar a nuestra naturaleza, a la naturaleza de nuestra mente, trasciende una religión. Y eso tiene mucho que ver más allá, porque es conocernos a nosotros. Y yo creo, tú habrás oído que mucha gente dice que el hombre anda en busca de encontrarse a sí mismo. Y entonces tú te preguntas: bueno, ¿y cómo voy a encontrar? ¿Cuándo me voy a encontrar? ¿Dónde me voy a encontrar? ¿En Houston? ¿En México? ¿Dónde me voy a encontrar? Y yo digo que accesar a ese encuentro, tener ese encuentro, es reconocer, como lo dije anteriormente, que somos una mente. Y después de que somos una mente, solamente podemos accesar por medio de esa mente. Pero esas son información que muy difícil vas a conseguir en alguna parte, y así es de que yo me siento muy privilegiado y muy bendecido de haber encontrado esa información, viajar muchísimo
más de 40 países, India, China, Japón, casi los países más importantes de todo el mundo. Y haber encontrado eso. Y desde que lo encontré, dije, esto yo no me lo puedo llevar al panteón cuando muera. Esta información, yo no puedo morirme con esta información. Y decidí compartirla. Llevamos más de 12 años compartiéndola, 16 aprendiendo, 12 compartiéndola y con resultados extraordinariamente fabulosos para las gentes respecto a cómo lograr los servicios, que es el propósito más difícil. Hace una semana, 2 semanas estuve en un penal, y hacía 3, 4, 5 meses, un año, había estado otras 2 veces, en donde me invitaron a participar con los presos porque se estaban suicidando 2 o 3 por semana. Y en 2 ocasiones que fui, después de un año que volví a ir hace 2, 3 días, 2, 3 semanas, cero suicidios en un penal que visité. Así es de que es una información bastante importante, bastante valiosa. Y lo que les decía es, señores presos, ustedes están presos. Cualquier motivo que yo les diga para sufrir, ustedes lo tienen. Ahora, pero si ustedes están presos y tienen todos los motivos para sufrir, entonces los que no están presos fueran felices. Y no es así, también sufren. Claro. ¿Por qué? Porque somos prisioneros, por eso tu programa tan bonito, somos prisioneros de una forma de pensar negativa, somos expertos de encontrarle cosas negativas a todo lo que vemos. Por lo tanto, en la cárcel, pues imagina, tiene todo para pensarse negativamente, pero se puede pensar positivamente de estar en la cárcel si Nelson Mandela se preparó en una cárcel para salir y ser el presidente de su país. ¿Sí? Así de que se puede pensar. Y cuando salió dijo, si no borro, si no dejo todos estos años aquí en la cárcel, voy a salir y voy a seguir siendo prisionero. Sí, claro que sí. Así de que eso se queda aquí. ¿Qué te parece si hacemos ejercicios para que las personas vean lo fácil que es trabajar con esa mente positiva? Y es fácil. A ver, una persona quiere viajar. Su pensamiento es, sí, quiero ir a mi país a visitar a mi familia. Mi país es México, porque hay que ponerle nombre. Entonces México, y específicamente una ciudad. O Venezuela. O Venezuela, o Colombia, sí. Entonces ponemos la ciudad. Así, ¿Okay? así. Entonces voy para Me Gusta, y yo vivo en el DF, y allá está mi familia, un ejemplo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Sí. Nace un pensamiento, y ¿cómo le llamo yo a eso? Un propósito. Okay. Inicialmente así. Así. O como sea, en términos todavía está silvestre. Sí. Es un pensamiento. Sí. ¿Cómo le llamo yo a un pensamiento? Es ilusorio y es irreal. Ahora, ¿cómo trabaja entonces la mente inmediatamente si yo no pienso positivo? ¿Cómo trabaja la mente normalmente? Te va a decir, pero ir a México, pues, está muy peligroso ir a México, además está muy caro, ¿no? Y no hay vuelos para allá, no sé, la mente te comienza a mandar muchas señales de que no vayas. ¿Sí? Eso se dice que se hace inconscientemente. No es consciente lo que está pasando para uno, pero sí está pensando, y eso es lo que se llama pensar. Pensar es un diálogo interno, tú contigo, que te dices algo y luego te contradices, y te dices algo y luego te contradices. Por eso se dice que uno es el principal obstáculo a sus propios propósitos, a sus propios proyectos, porque nace el proyecto y luego lo o sea, entonces en el caso del ejemplo que estamos colocando, la persona tuvo un pensamiento positivo, pero lo destruyó rápidamente. Otros pensamientos negativos. Y se dice, ¿cuál de los dos pensamientos va a ganar? Al que le des más poder. Al que le des más poder. Entonces dices, yo voy porque voy. Ejemplo de esto, sí. Cuando nos vamos a casar, ¿sí? Te vas a casar, te dicen que hay crisis, ¿qué dices? ¿Cuál crisis? ¿Dónde está la crisis? No hay crisis. ¿Sí? Oye, que es muy difícil, y tú le encuentras todo lo positivo porque te quieres casar. ¿Verdad? Entonces, sí, mantienes ese pensamiento positivo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mantener ese pensamiento positivo, mantener ese propósito y no darle poder a ese propósito. Porque en un momento pensamos que eso era lo mejor. Entonces, darle poder a ese. Va a ganar el que le des poder. Entonces, darle poder a ese. Las personas que logran eso van a decir, esto sí me lo voy a proponer. Yo me lo propuse y lo logré. Así, con esa seguridad. Y entonces le vas dando forma a un pensamiento que es ilusorio, que es irreal, hasta que lo hace realidad. Y eso se llama los pensamientos se materializan.
este pensamiento lo hice realidad. Eso es materializar un pensamiento, hacerlo realidad. Y eso es lo que yo comparto porque pues soy un testimonio de muchos de mis propósitos, hacerlos realidad.